Hola, mi nombre es Julio González, soy estudiante de la carrera de Psicología y estamos con un tema que es apasionante, que es la Venezuela rentista. La Venezuela rentista, que es una expresión, viene a indicar un país que por diversas razones no se dedicó o descuidó o abandonó lo que era la actividad económica productiva, todo lo que significa, implica todo lo que es un sistema de producción que a largo plazo te va a dar una productividad que beneficia a ese país. En el caso de Venezuela así fuimos. Desde la época de la conquista, de la época del descubrimiento, se sembraba, había siembra, había ganado, había pesca, había una cantidad de producción que implicaba una mano de obra, unas herramientas, unos tiempos, ¿verdad? Unos medios de producción. Resulta que a mediados del siglo pasado, con la aparición del petróleo, por decirlo de alguna manera, era tan rentable la explotación por países extranjeros que te ponen a la orden toda la tecnología, toda la maquinaria, todos los conocimientos y todos los profesionales. Resulta que Venezuela, los gobiernos de entonces, empiezan a ver una rentabilidad inmensa en una época donde el mundo estaba sumamente golpeado, convulsionado, porque no recordemos que el siglo pasado tenía revolución rusa, revolución china, guerra de Vietnam, tenías Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y en medio de todo este mundo aparece una Venezuela saliendo de una dictadura y aparece el petróleo. Con la llegada del petróleo ya no hay que explicar lo que implica el petróleo en épocas de guerra y de posguerra. El valor era inmenso. Entonces, la rentabilidad que le daba al país se llevaba por delante, era mucho más importante que la que podía producir el ganado. Los costos de la siembra, los costos del ganado, que implica todo un mundo de probabilidades, de accidentes, ¿verdad? Como puede ocurrir con la siembra. En el caso del petróleo, en manos de países extranjeros calificados, lo que implicaba era una entrada de dinero garantizada que disparó a Venezuela donde nunca nos pudimos imaginar. Era la época, recuerdo cuando estudié este tema, de Uslar Pietri, cuando hacía un llamado inmenso, y Pérez Alfonso, él y también Pérez Alfonso, ellos hacían un llamado a sembrar petróleo. Nació aquella famosa frase de sembrar petróleo. ¿Qué significaba esto? Significaba invertir en nuestro país, en nuestra economía, en la maquinaria, en los otros sectores. Vuelvo a repetir, la siembra, el calzado, la manufactura de todo lo que era la ropa, todo lo que era la construcción, tantas cosas que requiere un país que se fue dejando a un lado, bastante abandonado, y el pueblo migraba hacia zonas como por ejemplo Maracaibo, Cabimas, etcétera, allá donde había el interés de esta producción que traía tantos recursos económicos al país. No se sembró. Justamente esa era la preocupación de los grandes expertos que decían, no estamos sembrando, no estamos invirtiendo. Y como toda renta, ¿qué pasó? Estábamos monopolarizados hacia esta renta. Todo lo demás dejó de ser atractivo para la economía nacional. Todos los problemas de la nación, los presupuestos del país estaban totalmente cubiertos por esa renta petrolera. ¿Qué pasa? Que en el momento en que hay una crisis, por ejemplo, con el petróleo, afecta totalmente al país. Y no teníamos un plan B, todavía hoy no tenemos un plan B. Esos fueron terrenos, haciendas, cultivos abandonados cuando Venezuela, por ejemplo, en maíz, maíz, cacao, era de primera. Venezuela era de primera en esa producción, era de interés internacional para la exportación. Todo esto quedó en segundo nivel en función del petróleo. Por supuesto el petróleo, el gas, etc., todos los derivados. ¿Qué pasa? Esto te da un tipo de cultura. Te da un tipo de cultura que pasado el tiempo, cuando empiezan a bajar los precios o las crisis y tal, nos encontramos con que el país no tiene ni siquiera oferta de empleo, no tiene personal calificado para otros sectores. Ha migrado la población hacia las ciudades. Por eso llegamos a tener el aglomeramiento de personas en las grandes capitales cercanas a todo este mundo petrolero, pero todo lo que era el campo abandonado. Venezuela todavía hoy muestra niveles de abandono muy grandes en maquinaria, pero inclusive con la maquinaria del sector petrolero.
Cuando uno escucha, por ejemplo, a Toro Hardy, experto petrolero, al doctor Luis Vallenilla, que me encanta hacerle seguimiento a sus libros, soy un seguidor de ellos, te advierten que también, aún a pesar de ser un país rentista, tenemos totalmente abandonada la maquinaria que permita que esos pozos puedan seguir sustrayendo y dándonos, sin trabajar, una renta. Eso da una cultura de país, eso afecta a la cultura del venezolano, eso afecta a la mentalidad a largo plazo, a la solidez, a la inversión, a la consolidación de nuestros medios de producción. Todo esto está sumamente resquebrajado en Venezuela y ahora vemos las consecuencias. Basta que ocurra un problema y baje el precio del petróleo, ¿cómo afecta eso a los venezolanos? Entonces sí considero que somos un país que ha sido rentista, que ahora esperamos que empecemos nuevamente a recuperar otros sectores, otros recursos naturales y no estemos acabando con el territorio nacional desde el punto de vista del territorio, de recursos naturales, e invirtamos en otro tipo de recursos. Ese es mi punto de vista.